Esta metáfora fue por un meme. Ya sabes que hoy en día recibís 1000 cosas al día, ¿verdad? Por redes sociales y por WhatsApp. Y me mandaron cabal una como un meme, ¿verdad? Y me encantó porque es totalmente cierto, ¿verdad? Mientras estamos en ese camino de la vida, Sí. siempre van a haber piedras de todos tamaños, ¿verdad? Y hay piedritas, hay piedrotas, hay hasta rocas, pero nosotros podemos decidir qué hacer con ellas, ¿verdad? O sea, no podemos ir en el camino y esperar que el camino esté limpio, sin piedras, siempre van a haber, pero lo interesante y lo bonito y lo que hay que aprovechar es que nosotros podemos hacer lo que querramos de cada piedra y eso es con la actitud, ¿verdad? O sea, eso es algo que podemos escoger siempre. Nadie nos está diciendo cómo afrontar cada problema o cada adversidad o cada situación, sino uno realmente lo decide y es increíble cómo el, es abismal la diferencia de resultados, pues, ¿verdad? Si afrontas un problema o una piedra con una actitud negativa, una actitud take it easy para adelante, vamos a decir, en vez de Ajá. positiva. Hola, hola, bienvenidos a Alma Artesana. El día de hoy les saluda Pablo Perdomo y tengo a Alan Tenenbaum, escritor y conferencista y conocido por muchos como Take It Easy y Palante. Alan, ¿cómo vas, men? Bien, Pablo, bien, bien, aquí, contento, gracias por la invitación. No, feliz de tenerte acá y Buena qué onda. bonito saber que somos vecinos. Sí, Espero que nos sigamos viendo ya que vivimos tan cerca. espero que sí, que sea la primera de muchas. Definitivamente. Buena Alan, onda. pues te tengo una pequeña anécdota. Fíjate que hace más o menos una semana yo fui a almorzar a Graciela, este Ah, sí, restaurante que queda cerca. sí. Y yo iba entrando al restaurante y no sé si a ti o a tu esposa o a tu hija se les cayó el teléfono. Ah, Y yo me acerqué y como que lo agarré y yo creo que se lo di a tu esposa o a tu hija, no me recuerdo, se los di y me fui a sentar, yo iba con mi novia. Yo me quedé a la gran, ¿sabes qué? Ese tipo se llama Alan y cómo me gustaría traerlo al show y ella como que, qué buena onda, le deberías de ir a hablar, me dijo mi novia. Yo como que, sí, pero es que yo creo que estás como que gozando un momento familiar, al rato voy a ir. Entonces como que seguimos platicando y cuando iba a ir ya te había ido. ah. Y yo como que, ay, qué jodida, como que qué falta de coraje que no le fui a hablar. Y a la semana, 10 días, Paulina, que es la de Relaciones Públicas del show, me dijo, ¿sabes quién va a venir al show? Te quieres ir para adelante. Yo, no, hombre. Ya dices. Todo pasa por algo, dicen. Todo Pero pasa. sí, sí, la verdad es que Paulina, si no estoy mal, se graduó con mi esposa del colegio. Ah, no, hombre. Ajá. Y una vez también que fuimos a la casa de la Isa Springmull, que Ah, la admiro y la quiero muchísimo, Paulina estaba ahí porque le da clases de canto también. ajá. Entonces ahí nos hemos topado, pues estamos como conectados en algunas maneras con Paulina y cabal me escribió para invitarme. Pues, Pero sí, me acuerdo ¿qué? re bien de esa vez que fuimos a Graciela, mi hija estaba, Sí, estaba llorando, creo yo. ese día sí no sé qué le picó, pero andaba insoportable y se tuvieron que ir mi esposa y mi hija. Yo tenía una actividad en esa plaza para leer mis cuentos Ah, entonces te y quedaste ahí. yo me quedé y ellas se fueron porque sí, ya no pudimos ahí calmarla. ¿Qué edad es? ¿Qué edad tiene tu hijo? 2 años y medio. 2 años y medio. En agosto cumple 3 años ya, rapidito. Increíble. Se Yo pasa, creo ¿verdad? que después de tu accidente me hablabas de que volviste a nacer. Yo creo que cuando nació tu hija, volviste a Otra nacer vez, nuevamente, ¿va? totalmente, hermano. Yo siempre digo que es el cambio, el cambio en la vida de un ser humano cuando te volvés papá o mamá, ¿verdad? Porque ya tu vida gira alrededor de otra, ¿verdad? Ya, Sí. o sea, vos ya pasas a un segundo plano. Em, Y me imagino que eso impactó tus conferencias, tu manera de escribir, sí, o sí, pues no impactó, pero inspiración. influenció de otra manera. Totalmente, sí. Yo creo que es mi motor para todo. El motor principal, va, porque tengo otros, pero sí, olvídate, me tiene loco. Ahorita Sí, está en una edad que no para de hablar y ya puedes como que tener una conversación con ella ajá. y está súper chistosa, simpática, la verdad. Sí, yo vi un video donde la estás ayudando o enseñando a lavarse los Ah, dientes. sí, sí. Y, o sea, veo la ternura en tus ojos y veo, pues, la ternura en cómo le hablas. Y pues yo no soy padre, pero me imagino que en el Ah, momento de ser padre te salen todas estas
habilidades, no solo habilidades, sino que esta sensibilidad, desarrollas otra sensibilidad. Totalmente, uno está nervioso antes de que nazca, o antes de volverte padre, porque decís esto, o sea, nunca lo he hecho y, o sea, estamos hablando de otra persona, ¿verdad? Que hay que, como que ir dirigiéndole al camino un poquito, pero la verdad es que sí, es como tenemos el instinto, ¿verdad? Y va saliendo ahí poco a poco, obviamente meter la pata varias veces, Sí, pero obvio. como en todo, pero de eso se trata, ¿verdad? De ir corrigiendo Sí, y las cosas y aprendiendo. aprendiendo eso, más que nada. Y vaya que aprendes un montón con los pequeñitos. Vaya que aprendes. Alan, mira, yo he visto en varias de tus conferencias y en artículos que has escrito o que han escrito de ti, que tú a veces hablas de la vida eh, con una metáfora que utilizas de un castillo, como que te vas topando con ciertas piedras, grandes, pequeñas, feas, bonitas, y vas armando un castillo. Tal vez me puedes hablar de tu castillo. ¿Qué es ese castillo para Alan? Sí, claro, con gusto. Pues fíjate que esta metáfora fue por un mes. Ya sabes que hoy en día recibís 1000 cosas al día, ¿verdad? Por redes sociales y por WhatsApp. Y me mandaron cabal una como un meme, ¿verdad? Y me encantó porque es totalmente cierto, ¿verdad? Mientras estamos en ese camino de la vida, Sí, siempre van a haber piedras de todos tamaños, ¿verdad? Y hay piedritas, hay piedrotas, hay hasta rocas, pero nosotros podemos decidir qué hacer con ellas, ¿verdad? O sea, no podemos ir en el camino y esperar que el camino esté limpio, sin piedras, siempre van a haber, pero lo interesante y lo bonito y lo que hay que aprovechar es que nosotros podemos hacer lo que querramos de cada piedra y eso es con la actitud, ¿verdad? O sea, eso es algo que podemos escoger siempre. Nadie nos está diciendo cómo afrontar cada problema o cada adversidad o cada situación, sino uno realmente lo decide y es increíble cómo el, es abismal la diferencia de resultados, pues, ¿verdad? Si afrontas un problema o una piedra con una actitud negativa, una actitud te quieres y para adelante, vamos a decir, en vez de positiva. ajá, Entonces, sí, de vez en cuando te tropezas con una de esas piedras, ¿verdad? Mejor si no es más de una vez con la misma, aunque a aunque veces pasa. pasa y no pasa nada, pues lo importante es sacar un aprendizaje de cada tropezón y construir, o sea, juntar todas las piedras y rocas que vayas encontrando y construir ese gran castillo, ¿verdad? O sea, aprovecharlas para algo bueno, ¿verdad? Para ¿Cuáles dirías que son las columnas de tu castillo? Digamos, el por, soporte ajá, por lo que escribís, yo sé que una columna podría ser tu familia. totalmente. Para mí, y eso es algo que comparto en mis libros y en mis charlas de motivación, la familia es número uno, ¿verdad? Y no tienes idea de lo que ha sido la familia para mí desde antes de mi accidente. Ok, Siempre ha sido tal vez mi valor más importante, la familia. Em, y en el momento de mi accidente, pues les tocó muy duro, ¿verdad? Especialmente a mis seguro. papás y a mis hermanos, que fue con los que vivía cuando fue mi accidente hace casi 14 años. Les tocó muy duro, porque yo al principio no podía ni siquiera levantar mi brazo de aquí hacia acá. O sea, yo mantenía mis brazos sobre unas almohadas aquí, porque me costaba levantarlo, ¿verdad? Entonces me tenían, ya te imaginas, me tenían que dar de comer, lavarme los dientes, así como viste el video Ajá, de la yo voz con tu cepillándole hijita. a mi hija, pues así, era solo que el niño ya era un niñote. Me lavaban los dientes, me empujaban en mi silla manual a todos lados. Para usar la compu era como un sistema de reconocimiento de voz. Hasta para rascarme la cara tenía que pedir ayuda, ¿ves? No podía hacer nada. Entonces ya te imaginas, si no podía hacer eso, no podía hacer absolutamente nada, Absolutamente. ¿verdad? Y entonces sí fue un momento duro para ellos. Bueno, para mí también, ¿verdad? Porque yo llegué a un punto que me sentía como una gran carga para mi familia, ¿verdad? Que no podía hacer nada solo y hasta llegué a pensar quitarme la vida, pues, cuando ya entré en una depresión muy fuerte. Porque obviamente ahorita que estoy bien, es absurdo llegar a pensar eso. O sea, llegar a pensar mi familia va a estar mejor sin mí que conmigo, ayudándome. Pero cuando estás en ese estado mental, vos que sabes mucho de psicología, es realmente lo que crees que es la solución, ¿verdad? Y te convence que eso es lo Sí, todo te que hay que convence. hacer. Y gracias a Dios, como no me podía ni rascar la nariz yo solo, pues tampoco podía hacer ni una de esas locuras para suicidarme, ¿no? Gracias a Dios.
Entonces, ahí fue donde pedí ayuda psicológica, porque al principio pues estaba súper bien, la verdad. Hace 8 o 10 meses que me ofrecían ayuda psicológica, porque es más importante que la física, pero yo no la aceptaba, no estaba haciéndome el fuerte, no estaba escondiendo nada, simplemente estaba en paz, asimilé muy bien lo que me pasó, pero llegó el momento ese de que me empecé a sentir como una gran carga y me llevó a esta gran depresión. Entonces ha ¿Y cuánto sido duró la depre cortita, gracias a Dios, o sea, así como fue fuerte, fue corta, o sea, unos 2 meses tal vez y mucho. Ya. Me medicaron y ahí me lo fui quitando poco a poco y también empecé a trabajar, que eso me ayudó muchísimo, ¿verdad? Porque al principio obviamente no, ni siquiera podía pensar en trabajar, pero en ese momento me ofrecieron un trabajo en una agencia de publicidad donde trabajé antes de mi accidente durante un año Ok. y ellos mismos leyeron una nota en Facebook y vamos a hablar de esa nota que fue el inicio o sea, De fue tu la razón libro, por sí. la cual escribí en la silla de Morfeo, que fue el inicio de todo lo que estoy haciendo hoy en día. Pero esta misma nota la leyeron ellos Ujú. y me fueron a ofrecer un chance como redactor creativo. Porque el año que trabajé antes ahí, antes de mi accidente, era ejecutivo de cuenta. Ok. Pero me ofrecieron un chance como redactor creativo desde mi casa, con facilidad de horarios y todo. Y bueno, sentirme productivo otra vez y ocupado, ¿verdad? Sin tiempo de andar pensando en todo lo negativo. Me ayudó muchísimo a salir rápido del hoyo. Y Pero, entonces regresando a tu pregunta original, sí, la familia sin duda alguna es el pilar principal de por qué estoy hoy aquí, la verdad. de ese castillo. Sí. Y hablando un poco de pues, lo que era Alan antes de la operación, igual tenías pues, esta apreciación por la familia, qué tanto cambiaste, no me refiero a físicamente, pero la manera en que ves las cosas, tal vez un Alan más Fíjate que agradecido o más contemplativo o más de todo, te podría decir. O sea, más de letras, no sé. fíjate que yo siento que no he cambiado mucho como persona, ¿verdad? Sigo con los mismos valores, las mismas pasiones, mismos gustos. Simplemente siento que este accidente me exponenció todo, ¿verdad? Como que lo llevó o sea, me lo magnificó, ¿verdad? Si antes era muy de familia, ahora mucho más, ¿verdad? Si antes pues me gustaba aprovechar cada día en la naturaleza, pues ahora más porque ya me di cuenta que en un segundito te puede cambiar la vida y ese cambio pues a lo mejor te bloquea ciertas cosas que vos querés hacer o te Sí, gustan y ya no las vas a poder hacer, entonces hay que pues como que aprovechar cada segundito como si fuera el último. Y así me puedo ir, ¿verdad? O sea, siento que soy la misma persona, pero como que sí exponenció ex- ciertas cosas que ya tenías. exacto, exacto. Lo que sí cambió este accidente es a lo que me dedico hoy en día, porque nunca en mi vida hubiera escogido escribir libros ni hablar en público, dar charlas. Es algo que, o sea, en época del colegio y de la universidad, muy malos los hábitos de lectura, la verdad. O sea, he mejorado mucho últimamente, pero en ese entonces no leía casi nada, entonces mucho menos se me hubiera ocurrido escribir un libro en mi vida, ¿verdad? Pero todo pasa por algo. Y también esto de la charla, que fue a Ujú. raíz de mi primer libro. Eso sí o sea, en el colegio a mí me ponían a dar una presentación en Sí, clase y te juro que era lo peor que me podía pasar. O sea, no sé si vos hiciste. pero miedo escénico o Sí, más sí, que... hablar en público, ¿verdad? Como que sí, no, nunca fue lo mío, la verdad. Se me secaba la garganta, me latía el corazón a miles, me sudaba todo el cuerpo. Entonces, bueno, el temario, no sé si vos hiciste temario Sí, todavía, sí. esa fue la peor experiencia de mi vida, pues imagínate, sabes que dependés de esta para graduarte y tenés que hablar de varios temas, te tenés que preparar para varios temas y te preguntan tres de ellos, Sí, hay ah, una no, terna, jueces, no, sí. enfrente de tres, ajá, profesores, no, gracias a Dios lo pasé. Pero sí, a lo que voy es que paré haciendo cosas que nunca hubiera escogido hacer en mi vida, ¿verdad? Y eso sí fue por el accidente. Y yo veo que, pues,
pues, es triste lo que te pasó y además de eso pues tienes problemas y retos todos los días como todos los tenemos. ¿Qué haces, Alan? ¿Qué haces, Alan, para mantenerte tan positivo, tan take it easy para adelante? Porque estoy seguro que tú tenés pues ahora la confianza y ese positivismo que pues muchas personas que están en mejor condición o peor condición pues no la tienen. Eh, He hablado, digamos, en este show de que la motivación y la inspiración pues vienen en dosis muy pequeñas y no viene todos los días. Y estar de buen humor tampoco viene todos los días. Lo que puedes practicar es la disciplina para cuando estos se apagan, pues la disciplina se prenda y hagas las cosas que tenés que hacer. Sí. No sé si practicas algo, meditación, journaling o algo para mantenerte con esta actitud. Fíjate que es justamente por esa pregunta que me hiciste ahorita, ¿verdad? ¿Qué hago para mantenerme tan positivo? Es justamente por lo que estoy haciendo lo que hago, ¿verdad? Porque yo nunca escribí mi primer libro en la silla de Morfeo con la intención de ser escritor y seguir escribiendo, sino simplemente sentí que era un buen medio para que la gente, pues ayudar a la gente a ver la vida y los problemas con una actitud positiva. Em, entonces es justamente lo que comparto entre mis libros y mis charlas, todos estos tips, pero em, de que practico algo, la gratitud, mano, la gratitud es muy muy poderosa y si somos agradecidos por todas las Ujú. bendiciones que tenemos y nos enfocamos en todo lo lindo que tenemos cada día, solo levantarnos cada mañana, o sea, despertarnos cada mañana ya es una gran bendición y Lo es. todo lo demás es ganancia. Entonces, enfoquémonos en eso, ¿verdad? Porque si nos enfocamos en eso, tengan por seguro de que van a ser más take it easy para adelante, pues, ¿verdad? Si nos enfocamos al contrario en todo lo que perdimos, todo lo que ya no podemos hacer, lo que queremos, vamos a vivir miserablemente, pues, ¿verdad? Siempre pensando en eso. Y, y entonces la gratitud es algo muy, muy poderoso que ayuda muchísimo a tener una actitud muy positiva. Y esta gratitud la internalizás, la escribís, la decís, La o... internalizo más que nada, fíjate, estoy siempre muy, muy consciente de todas las bendiciones que tengo y especialmente la razón por la que he estado muy positivo, bueno, desde antes de mi accidente, pero después de mi accidente que todo el mundo pensaría, puchica, después de lo que te pasó, ¿cómo puedes estar así? La verdad es que el hecho de no haberme ahogado en esa piscina, donde fue mi accidente, Ujú, porque yo quedé inconsciente debajo del agua a raíz de ese accidente. Y si nadie se hubiera dado cuenta, ahí me hubiera podido quedar, ahogar hace claro. casi 14 años. Entonces, siempre he estado muy consciente y muy agradecido de que Dios me regaló una segunda oportunidad, una segunda vida. Por eso es que lo leíste, ¿verdad? Sí, que fue un Pero renacer, fue un... totalmente, totalmente, ¿verdad? Y de dos maneras, ¿verdad? O sea, de que volví a nacer porque me sacaron con vida de esa piscina Ujú. y volví a nacer también porque, pues, quiera que no, es una vida muy diferente a la que tenía antes, ¿verdad? Con esta lesión medular. Entonces es una vida nueva, sin duda alguna. Em, entonces estar agradecido y consciente de que me regalaron una segunda vida, pues es la razón principal por la que me he mantenido así de positivo, porque, Y que o no se te ha sea, olvidado, pues. hay que aprovecharla, ¿verdad? O sea, estando enojado y deprimido con lo que te pasó, probablemente no vas a sacarle el jugo a la vida. Y no Entonces, tiene ninguna utilidad. Es como que siendo más exacto, pragmático, ¿me entendés? Como exacto. que Sí, no es que preocuparme y estresarme vaya a eliminar esta condición o preoparme y al eliminarme va a contrario, hacer pequeño los problemas del futuro. al contrario. No No, pasa no, ninguna de las dos. exacto. Y hablando, siendo un poco más metafísicos, eh, o sea, naciste, pues, tu nacimiento natural, luego hablamos de un segundo nacimiento cuando te pasó el accidente, renaciste porque viste, sentiste y vivís ahora de una manera diferente. Luego tal vez hablando de un tercer nacimiento, tal vez cuando nació tu hija, que seguro es otro cambio de chip y de mentalidad y de visión. Em, pues a ver si no viene un cuarto, ¿no? Si no puede ser otro hijo o puede ser una satisfacción de haber ayudado a tantos niños con tus libros. Como que yo leo mucho a un novelista español que se llama Albert Espinosa.
él tuvo cáncer por muchísimo tiempo. Ajá. Por muchísimo tiempo y estuvo cerca de la muerte tantas veces. Perdió varias partes de su cuerpo a raíz del cáncer. Cuando se recuperó, pues empezó a escribir. Y él tenía una teoría que cada 6 años se cierra un ciclo de tu vida y renaces. Que cada 6 años pasa algo. Siempre puede ser positivo o negativo, pero cada 6 años pues hay un reseteo de los eventos y mentalmente. Y él hablaba de esto porque él lo que hizo es que él pasó a novela todo lo que él vivió. Y, por ejemplo, él hablaba, a él hicieron una operación cerca del abdomen y la cicatriz parecía una estrella. Y una de sus novelas, él es un sheriff. Entonces como que dice que esa estrella parecía como que la del sheriff y varios de los personajes de esta novela eran las personas que estaban recibiendo la quimioterapia. Claro, no los puso a estos personajes como que estaban recibiendo quimioterapia, sino que eran parte de un ecosistema que él creó. Pero me parecía interesante hablando esto de los renaceres, ¿no? Sí. Que él pensaba de esto, cada 6 años se cierra un ciclo y se abre otro. Estoy de acuerdo. Me parece curioso por qué cada 6 años. O sea, por qué tiene que ser en intervalos de 6 años, ¿verdad? O sea, Sí, yo estoy de acuerdo, pero pensaría que tal vez es más como irregular, ¿verdad? Y depende para cada persona. totalmente. Pero sí, estoy de acuerdo que hay eventos en tu vida que, primero que ya están marcados, siento yo, ¿verdad? Yo no creo, o sea, creo en el destino, pero no al 100%. O sea, solo siento que hay ciertos eventos de tu vida grandes, ¿verdad? Y que ya están escritos, ¿verdad? Por ejemplo, yo con mi accidente, estoy convencido de que si no me hubiera pasado ese día en el clavado, tal vez me hubiera pasado Un, unos meses después un un choque, ¿verdad? balazo, o el día siguiente regresando del puerto, un choque o un balazo perdido por ahí un par de meses después, o sea como sea y el tiempo que sea, después o antes, Ujú. pero sí siento que hay ciertos momentos en la vida de cada ser humano que tomé la decisión que tomes, ¿verdad? Porque todos tenemos ese libre albedrío, vas a llegar a esos momentos que ya están escritos. Ese es mi Sí, da, parecer. da, da un poco de miedo. Pues mira, yo estoy feliz con lo que me pasó, la verdad. O sea, eso también hay que entender mucho. Que regresando a tu pregunta de cómo estar así tan positivo, ¿verdad? Una de las cosas que yo siempre comparto en mis charlas y libros, dos cosas. Primero, que todo pasa por algo, todo pasa para algo, como prefieren decir algunos. Todo tiene un propósito, ¿verdad? Todo lo que te pasa en la vida, por más duro que sea, cuando pasa el tiempo, te das cuenta que se abren muchas ventanas a raíz de cada puerta que se cierra. Y pues mira lo que ha pasado conmigo, pues obviamente en el momento de mi accidente se nos vino el mundo encima a todos, especialmente a mis papás, ¿verdad? Yo siempre he dicho que lo peor que le puede pasar a un ser humano es que algo le pase a un hijo, ¿verdad? Sí. Pero mira todo lo que ha salido a raíz de esto y no me preguntan mucho que si pudiera retroceder el tiempo lo cambiaría algo y la verdad es que no, la verdad es que no cambiaría absolutamente nada porque Qué bonito. estoy muy muy contento con todo lo que ha salido a raíz de mi accidente. Y otra cosa que me ayuda mucho a ser positivo es pensar que las cosas siempre pueden estar peor. Que es Puede verdad. sonar un poquito fuerte la frase y no es como que se la vas a ir a decir a cualquier persona que esté teniendo un problema, tranquilo, hombre, podrías estar peor. No, Ajá. no, pues, pero sí es cierto, ¿verdad? Sí es muy cierto. En mi caso, pues me pude haber ahogado ese día en el accidente, en la piscina. Podría tener daño cerebral si me hubiera quedado más tiempo debajo del agua. Eh, Mi lesión es bastante alta, ¿verdad? Porque entre más alta es una lesión medular, desde la cadera hasta el cuello, digamos, entre más alta es, más partes del cuerpo se desconectan para siempre del cerebro. Entonces mi lesión fue bastante alta a nivel cervical, que son las más altas. Y por ser una lesión bastante alta, aparte de no poder mover mis piernas y no poder caminar, tampoco puedo mover mis dedos, ¿verdad? Mis manos no las puedo abrir y cerrar. O si quisiera señalar el techo aquí, no puedo estirar mi brazo porque mis tríceps tampoco los puedo usar. Ok. Y a pesar que fue una lesión bastante alta, pudo haber sido todavía más alta, ¿verdad?
Porque si hubiera sido un poquitito más abajo, o sea, estamos hablando de Un milímetro. medio milímetro, 1 milímetro, en la cervical 7, porque la Ajá. mía fue las cervicales 5 y 6 las que se me deshicieron en pedazos y impactaron mi médula a ese nivel. Si hubiera sido ese poquitito más abajo, en la cervical 7, que es la última cervical, yo sí podría mover mis manos y mis tríceps, pues, y sería una persona mucho más independiente y mi vida sería mucho más fácil. Pero cuando me pongo a pensar que también pudo haber sido peor hacia arriba, la misma distancia hacia arriba, ahí estaríamos hablando de un caso donde probablemente no podría mover absolutamente nada de mi cuerpo, más que mis párpados y mis labios, con los que tal vez podría manejar una silla eléctrica. Qué jodida. Entonces sí, siempre, por más difícil que sea, hay que comparar tu problema. Es feo compararse con los demás, pues, pero sí hay que estar muy consciente de que siempre pueden haber problemas más grandes, pues, ¿verdad? Y más graves, y hay mucha gente sufriendo de esos problemas. Cierto. Entonces, hay veces que cuando pensás así, que se desaparece tu problema automáticamente, porque te das cuenta que en comparación a otros problemas, tal vez no es problema lo que vos tenés, ¿verdad? Hay mucha gente se ahoga en vasos de agua hoy en día, pero aunque permanezca el problema, ¿verdad? Porque a veces sí surgen problemas bastante graves, en vez de estarse lamentando por tu problema, Ujú. vas a estar ciertamente, de cierta manera agradecido, ¿verdad? Por todos los problemas más gruesos que no tenés. Y eso por lo menos te da la fuerza para sacar ese problema, resolverlo de una manera más rápida y más fácil. Pues, sí, creo que definitivamente tu accidente, o puede ser que antes de tu accidente, pues tenías cierta madurez emocional vos para verlo de esa manera. Veo como que mucho estoicismo en cómo te expresas y cómo escribís, en el sentido de que algo que habla el estoicismo es de que tú no controlas ciertos eventos, solo controlas tu reacción a esos eventos. Ah, También hay una frase estoica de Séneca que se llama amor fati, que es como que ama tu destino, que pues tu destino es X o Y el que sea, pues ámalo, sí, sí, porque no hay otro, ¿verdad? porque no hay otro, Exacto. correcto. Eh, Pues va muy de la mano eso que me dijiste con Víctor Frankl y su logoterapia, que es algo que yo, para mí, él es uno de mis ídolos, una de mis inspiraciones y, y es justamente algo que decía en la logoterapia, que nosotros no tenemos el control de las situaciones de la vida, ¿verdad? Esas vienen y van sí, y realmente no tenemos el control ni de buscarlas ni de evitarlas, pero tenemos el total control de escoger la actitud que queremos ante cada una de esas situaciones o problemas. Y de es acuerdo. cierto, es una Sí, decisión, ¿verdad? Nadie te está diciendo cómo afrontar cada problema o cada situación de la vida, sino uno decide eso. Y por más, a veces es difícil, pues obviamente, estás sufriendo, estás pasando un momento yuca, cuesta como que cambiar de switch y ponerse en un plano positivo, ujú, que es lo lo que es. conviene siempre, ¿verdad? Pero, pero hay que tratar, porque los resultados, digamos, pues tener un mismo problema y vas a llegar a dos caminos totalmente opuestos, ¿verdad? Y todo depende si en este momento la afrontaste con una actitud negativa o una actitud te quieres ir para adelante. Eso es todo, ¿verdad? La decisión de este momento. Y digamos, tenés todos tus libros, elegiste el formato de escritura para transmitir tus mensajes, tus experiencias. Eh, ¿Por qué escribiste? O sea, ¿escribiste porque querías comunicar e inspirar a la gente? ¿O fue Es mucho porque querías vos un medio donde desahogarme. desahogarte? ¿O donde plasmar tus ideas? Por ejemplo, Alma Artesana, este show nació de un podcast que tengo que se llama Mentes Frescas. Y hice un episodio que se llama Alma Artesana. Entonces ahí fue como que, mira, esta teoría, esta filosofía de que somos creativos por naturaleza, que nacimos para crear, es como que bastante fuerte. Entonces, por eso pues hicimos esto. Ahora, yo sí empecé ese podcast porque durante la pandemia, o al principio, inclusive al principio de la pandemia, estaba consumiendo mucha información y ese consumo de información más las vivencias que yo tenía, yo necesitaba plasmarlo en algún lugar y además de plasmarlo,
yo sentía que en ese momento necesitaba yo, pues, tal vez ayuda psicológica, pero estaba en otro país, estábamos todos cerrados. Entonces al final mi psicólogo paró siendo un micrófono. Claro. Y, y pues la verdad hice como 20 capítulos, no digamos capítulos, 20 grabaciones, sin aras de compartirlo, sino que pues ahí están para Más mí, para solo vos. me siento mejor. Claro. Después fue la decisión como que bueno, ¿por qué no los retoco? Y son temas muy humanos como ansiedades, depresiones, crisis existenciales. Claro. Sí, Lo, especialmente con lo que nos pasó con la pandemia, mucha sí, gente, la mayoría, o si no todos, ¿verdad? De alguna u otra manera nos movió el tapete y como que sí. había mucha necesidad de esos temas, justamente, ¿verdad? ¿Y a ti te la movió así? La pandemia fue... Fíjate que no, no tanto, porque, bueno, primero que nada, trabajo en mi casa, ¿verdad? Y tengo mi oficina, entonces, desde antes de la pandemia, entonces como que el hecho de no estar saliendo todos los días, pues no aplicaba en mi caso, ¿verdad? Lo que sí me afectó un cacho fue, porque quiera que no, vivo de las charlas más que nada, ese es como mi mayor ingreso. Y entonces cuando llegó la pandemia, obviamente todo cerrado y dije, uff, ahorita qué voy a hacer, ¿verdad? Tengo que ver cómo genero un poquito, ya había nacido Jane. Y sí me puse bastante nervioso, pero eso es lo que toca, va, reinventarse cada vez que pasan estas cosas. Hay que reinventarse y bueno, por la misma necesidad que estamos hablando, empezaron a surgir todas estas plataformas virtuales, ¿verdad? Zoom, Teams, etcétera. Y las empresas como que, ¿verdad? Notaban a sus empleados un poco Sí, de bajón, mucha incertidumbre. Y entonces empezaron a hacer charlas por esos medios, ¿verdad? Entonces como que ya me tranquilicé un poquito, ¿verdad? Porque salía al entonces te tocó trabajo. hacer lo mismo, pero virtual. Exacto, Ya. exacto. Pero había una charla. Ah, sí, una pregunta antes de esta. Que por qué lo hice yo. Sí, sí, ¿Por ajá, qué ¿por qué lo escribí? hiciste y por qué un libro, pues? ¿Por qué no un Ajá, podcast? ¿Por qué no ajá. algo audiovisual? ¿O por qué no, no sé, Pues, dibujos o esculturas? pues fíjate que la razón principal que quise escribir mi primer libro es para ayudar a los demás. Em, Porque estoy convencido de que la actitud es clave para todo, es el motor para todo lo que hacemos en la vida y es una De decisión. acuerdo. Y a mí me ha ayudado tanto estar la mayor parte del tiempo positivo, con una actitud de crisis para adelante y me ha ayudado muchísimo. Entonces como que quise compartirlo con todos los demás, ¿verdad? Que traten de afrontar todo con una actitud positiva. Pero fue el libro porque cuando fue mi accidente, a los 3 meses que fue mi operación y todo, el doctor nos dio luz verde para poder ya viajar y tuve la gran oportunidad de irme a vivir a Miami, al Jackson Memorial Hospital. Estuve ahí como 6 semanas Ok. y fui a prácticamente aprender a vivir con una lesión medular, ¿verdad? Era un curso, o sea, de todo, ¿verdad? Era muy, muy completo, fisioterapia, terapia ocupacional, sesiones pues, con psicóloga, ¿verdad? De todo, ¿verdad? Y estando allá, me preguntaban mucho, me escribían, me llamaban, mis cuates, mi familia extendida, a preguntarme cómo me estaba yendo, qué me habían dicho los doctores, los fisioterapeutas, cómo iban las mejorías, todo eso. Entonces yo, como les conté al principio, en ese entonces yo no me movía casi nada, entonces por medio de un sistema de reconocimiento de voz, narré unos parrafitos ahí Ujú. y lo publiqué en mi Facebook personal. Sí, porque en ese entonces solo ese tenía. Sí, claro. Em, y a raíz de esa nota en Facebook, muchos fueron los que me dijeron, mira, qué chistoso, cómo escribís re bien, tenés una buena historia que contar, ¿por qué no escribís un libro? Yo, ¿cómo escribir un libro si no he leído ni X cantidad en mi vida? Ni lo voy a decir porque me da pena. Pero sí, o sea, no, pues, si no leo, mucho menos voy a escribir. Y ahí me fueron motivando muchos, ¿verdad? Amigos y familiares a que lo hiciera, que lo hiciera. Y me invitaban a talleres de escritura y todo, y iba, pero, o sea, no me hizo clic la cosa hasta que una noche de insomnio se me ocurrió cómo escribir lo que quería escribir, ¿verdad? Cómo transmitirlo. Y cuando se me ocurrió la idea de mezclar
todo el tiempo la realidad con sueños. Ajá. Siempre me han intrigado mucho los sueños, entonces dije, está más interesante confundir un poco al lector, siempre transmitiendo los mensajes que quiero transmitir, que sea un poco más entretenido y ahí fue donde dije, bueno, y justamente apunté esa noche, no dormí casi nada, pero sí como que casi que planeé todo el libro, ¿verdad? Porque pensé de qué iba a ser cada capítulo. Entonces la mañana siguiente, ya cuando estaba enfrente de mi compu, abrí Word y escribí esos títulos, ¿verdad? Subtítulos y más o menos de qué iba a ser cada capítulo. Y ahí lo dejé un montón de tiempo. Lo estoy Porque marinando. sí, porque como te conté que estaba trabajando como redactor creativo, Ajá. escribiendo anuncios todo el día. Entonces lo menos que quería seguir haciendo cuando terminaba de Pues, trabajar era seguir seguir escribiendo, escribiendo. claro. Entonces, honestamente, pasé como 2 años y medio para escribir el primer capítulo, ¿verdad? Porque lo tenía muy, muy abandonado el proyectivo. O sea, dije algún día lo voy a hacer, pero ahorita sí no quiero seguir escribiendo cada tarde, pues, y entonces lo hice muy, muy lento hasta que decidí realmente enfocarme 100% en el libro, ¿verdad? Y influyó mucho que ya estaba llegando a un tope en mi trabajo, ya llevaba Ujú. como 4 años trabajando en las mismas marcas y como que tampoco estaba recibiendo un buen sueldo, ¿verdad? Y Estabas como desgastado, sí, un ya bloqueo está, creativo. sí, la verdad es que Ya. ya estaba llegando a un final ahí y estuvo buena onda. Le escribí a mi jefe directo, ¿verdad? Y le dije, mira, y le conté cómo me estaba sintiendo con el trabajo, que ya estoy un poco desmotivado. em, y aparte tengo este proyecto de mi libro. Y entonces él me dijo, pues mira, como jefe te puedo decir que de eso se trata la publicidad, ¿verdad? Es de ser muy creativos y reinventarse cada, cada trabajo que te piden, ¿verdad? Aunque escribas de lo mismo, de la misma marca, pues hay que ver cómo agarras ahí la atención del público. Pero como amigo, suena muy interesante tu proyecto de libro. Entonces, la verdad es que te empujo a que lo hagas, ¿verdad? Y a menos que querrás que te consiga aquí otro trabajo, tal vez en otra área. Ajá. Y bueno, ahí me decidí renunciar. En enero del 2013 renuncié a mi trabajo y ahí sí me metí 100% al libro y como en 6 7 meses logré terminarlo Está a rápido. comparación de 2 años y medio solo el primer capítulo, Sí, pero ¿verdad? 6 meses para un libro es poco. Pero es chiquito también, pues, no es Pero aquella fue este y novelona. fue este en la silla de Morfeo que te hizo agarrar momentum para seguir escribiendo. Como que terminaste esto y Pues, dijiste, bueno, la verdad que me lo gocé. no, para nada, para nada. Yo escribí ese libro, cero intenciones de volverme escritor y seguir escribiendo. Yo solo dije, siento que es un buen medio, ya que me están diciendo todos que les gusta cómo escribo, pues siento que es un buen medio como para transmitir esos mensajes y ayudar a la gente a ver la vida y los problemas con actitud de crisis y para adelante. Entonces, por eso fue que lo escribí, pero nunca en mi vida pensé que iba a seguir escribiendo. Eso llegó cuando me di cuenta de que los niños son mucho más importantes que nosotros, los viejos. Y que este libro en la silla de Morfeo realmente no es para niños, ¿verdad? Tiene contenido ahí no apto para todo público. Sí. Entonces ahí sí me vi en la obligación de volver mi take it easy para adelante en los nombres de los personajes principales de estos cuentos que he estado publicando. Y este año ya va a salir el quinto de estos cuentos. Y la idea es Y- hacer una serie de... Yo siempre he sido fan de Doctor Seuss, ¿no? Sí, sí, no, yo también. me encanta su trabajo y cómo escribe así en rima y todo. Y entonces yo quiero ser el Doctor Seuss latino, ¿verdad? Esa es la Pues idea y claro. que cada libro le deje una moraleja o varios mensajes positivos a los niños. Y sí, de acuerdo que los niños son más importantes que los adultos en este ámbito inspiracional. Pero ¿por qué los niños? ¿Fue ese parteaguas cuando nació tu hija o ya lo ¿No? venías pensando desde antes? Yo creo que escribir cuentos para niños, te soy sincero, es de los caminos más nobles que un humano puede seguir, porque qué más increíble que motivar e inspirar niños. O Sí, sea, sí, yo la creo, no verdad, me imagino nada mejor que algo, eso. sí, la verdad es que ha sido mágico
ha sido mágico esta experiencia porque antes de la pandemia incluso iba a colegios, así como tengo mi actividad de charlas más para adultos, digamos, o adolescentes, pues también salió la oportunidad de empezar a ir a compartir mis cuentos en los colegios, ¿verdad? Y generalmente se venía mi mamá conmigo, que ella trabajó 17 años en un pre-kinder aquí en Guate, entonces tiene un modo lindo con los niños, entonces yo llegaba, hablaba un poquito de lo que me pasó y por qué empecé a escribir y todo eso, y un par de mensajes positivos para los niños y después presentaba a mi mamá y ella los contaba. Y es lo máximo, pues, interactuar con niños y las preguntas que te hacen y lo que aprendes vos de ellos también, ¿verdad? Es increíble, la verdad. Que es algo que hace mucha falta. Últimamente han estado resurgiendo estas actividades Sí. con los niños, pero sí es algo que me hizo mucha falta durante la pandemia. Pero no fue a raíz de volverme padre que empecé con este proyecto porque fue antes. O sea, es el primer libro eh, este fue el primero, Take It Easy Palante y la Estrella de los Sueños. Em, lo publicamos en octubre o noviembre de 2017 y Hane nació, bueno, y todavía lo tuve que escribir antes, ¿verdad? En lo que te lo editan y lo diseñan y todo, ¿verdad? Entonces fue tal vez a principios del 2017 que lo escribí y Hane nació hasta el 2019, agosto 2019. Entonces no fue realmente por Hane o por la idea de que iba a ser padre, sino con la idea de que de verdad los niños representan el futuro y son como esponjitas ahorita que todo lo absorben. Así que sí, entre más mensajes positivos y valores podamos transmitirles, pues creo que vamos a tener un mundo más positivo, sin duda alguna. No, definitivamente. Y felicidades con ese quinto libro que va a salir. Gracias, gracias. Y, o sea, Este es el último, ¿eh? Se llama Take It Easy y Palante Visitan la Tierra. Y ese es más sobre el estado de nuestro planeta, ¿verdad? Y lo que pueden hacer los niños es para... como que una concientización Ajá, para... exacto. No, Cositas pequeñas que ellos pueden hacer para dejar de contaminar tanto el mundo y al contrario, ayudarlo un poquito a que no esté tan enfermo, ¿verdad? Y entonces el último, el que sale este año, ya que están los personajes en la Tierra, ajá. entonces se va a llamar Te Quiris y Palante Conocen Guatemala. Ah, no, hombre. Entonces, sí, solo estoy esperando las ilustraciones de ese y armarlo y publicarlo, ¿verdad? Qué, Pero va a estar súper cool porque va a salir Ati, Atigua, Semuchampey, qué el increíble, Alan. Pacaya, Atical, Qué increíble. y hablar un poquito de los símbolos patrios, de tradiciones y lugares y comidas de Guate. Pues yo creo Entonces, que ahí está pues parte de tu arte, tu creatividad, poder transmitirle enseñarle a estos niños de la historia, de los valores, de una manera divertida, exacto, esa es la idea. original y no sé, al final un niño sí, claro, quiere aprender, pues se la quiere pasar bien. Total, total, sí. Quiere aprender, pero de una manera entretenida. Y Sí, no tenés idea lo que ha sido este proyecto. O sea, yo día a día recibo fotos o mensajes de padres de sus hijos con sus libros y hay peluches también de Tequilis y Palante. Entonces me mandan fotos con sus libros y sus peluches, con unas sonrisotas. ah, qué Y increíble. padres que me dicen, vos, me da risa porque me dice, por favor, saca otro libro, ya no aguantamos. Tenemos que leer 4 veces cada libro todas las noches, ya no aguantamos, de verdad. Por favor, danos algo nuevo, Entonces yo les ¿verdad? digo, sorry, not sorry, ¿verdad? O sea, lo siento por ustedes, pero me alegro mucho por sus hijos. Qué buena onda. Alan, no queda más que agradecerte, mano. La Hombre, verdad un que gustazo. qué buena charla y gracias. A vos, a Gracias por vos. vos, men. Gracias por tu vibra, por tus libros, Gracias, Pablito. por tu ánimo. Buena onda. Gracias por la gasolina para seguir así No, y por la invitación, de verdad. no, Yo bienvenido. feliz. ¿Dónde te podemos seguir las personas que nos están viendo? Yo siempre doy mi página, porque Ok, ahí está todo. Ahí hay links para las redes sociales y por ahí me pueden escribir también por mi página. Es un poco difícil mi apellido, mi nombre, ¿verdad? Porque así es mi página, alantenenbaumw.com. ok. Ahí la vamos Eh, a poner en un sentido, no te buena onda. preocupes. Entonces ahí se puede meter a mi página y ahí pueden llegar
a todos lados. A todo. Ajá, me pueden escribir por donde quieran. Buena onda, Alan. Esto fue Alma Artesana. Estuvimos acá con Alan Tenenbaum, con esta vibra de take it easy para adelante. La verdad que nos la gozamos mucho. Estoy seguro que ustedes también se la van a gozar. Nosotros somos Alma Artesana. Nos pueden encontrar bajo Alma Artesana GT en todas las redes. La totalidad de esta entrevista la pueden ver en YouTube. Y nos pueden consumir como podcast en todas las plataformas. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.